Bien, hermanos, vamos a comenzar con el tema de esta tarde. Comentábamos al principio el tema de Apocalipsis, el tema de la marca de la bestia que hemos mencionado. Se ha puesto sobre el tapete en estos últimos días porque ha salido una información oficial, increíble pero oficial, que Obama ya presentó al Senado y ya fue aprobado por el Congreso, que para finales del año 2013 todos los norteamericanos, todos los estadounidenses están obligados a llevar en su cuerpo un microchip. Que esto viene, digamos, desde el lado del plan de salud, del plan médico, porque hay personas que tienen diferentes enfermedades y justamente el beneficio que se propone es que toda la información, historia médica, etcétera, medicamento que tenga que tomar la persona, esté como información, como datos en un microchip que la persona va a llevar en su cuerpo y que puede ser simplemente escaneado y ya saber exactamente qué padecimiento tiene esa persona, si llegara a desmayarse o llegar a tener algún problema. Por supuesto que siempre hay un beneficio o varios beneficios que están camuflando o tapando los motivos originales de cualquier acción que hagan los gobiernos que no son soberanos, sino que son esclavos del gobierno mundial, que hace siglos ya funciona tras las sombras, o sea que funciona tras bambalinas. Recién hablábamos aquí con los muchachos del control que los gobiernos no son los que toman las decisiones, hay un gobierno por detrás que lo único que ha hecho durante la historia es probar diferentes sistemas de control. Hoy que vivimos supuestamente en los países así llamados libres o países capitalistas, no estamos en mejores condiciones que los países comunistas donde se controlaba por las armas y por el ejército como una ley marcial absoluta. No, porque los medios de comunicación colaboran para que las personas, los seres humanos, vivamos en un continuo adormecimiento y se nos vayan quitando las libertades. Un ejemplo claro en Argentina es la tarjeta SUBE. Pero esto que se presentó de Estados Unidos para el año 2013 fue presentado justamente en algunos programas de televisión. Aquí en Argentina en el programa de Crónica TV de Anabel Ascar, que es un programa que justamente presenta muchos temas, seguramente algunos de ellos serios, pero la mayoría son bizarros, o sea, son ridiculizar a ciertas personas, etcétera, etcétera. Más allá de que a quien le guste o a quien no le guste este tipo de programas, yo no soy asiduo, pero sí he visto algunos resúmenes por televisión abierta. Este es un programa de cable, he visto algunos resúmenes por televisión abierta y el contenido no me llama la atención, pero a veces el contenido roza y tiene que ver con lo bíblico. De hecho, en este programa se presentó este tema. En la Argentina creo que es el único medio, si hubo otro no lo sé, el único medio que presentó esta ley de Estados Unidos de que para el 2013 todas las personas, todos los norteamericanos van a tener obligatoriamente un microchip implantado en la mano o en la frente, en dos lugares específicos donde hay cierta carnosidad que no toca ningún nervio ni nada por el estilo, justamente en la palma o en el dorso de la mano o en la parte superior de la mano o entre los dos ojos. Esto es tremendo. Son los dos lugares donde se va a poder implantar este microchip en Estados Unidos y el único medio que se hizo eco fue este programa de Crónica TV. Ahora, pongámonos a razonar una cuestión. Las mentiras, como dice el dicho, las mentiras tienen patas cortas. ¿Qué significa esto? Que la mentira siempre sale a la luz, de alguna u otra manera. Si yo soy un testigo y voy a dar un falso testimonio y estoy en un juicio, mi cuerpo empieza a hablar lo que yo no digo con la boca. Empiezo a sudar o empiezo a llevar mis ojos hacia diferentes partes, hacia arriba, hacia los costados. Hay un lenguaje corporal que habla y dice la verdad aunque yo no quiera decirla. O sea, la verdad siempre sale a flote, ya sea en una persona, en un gobierno, en una institución, siempre sale a la luz. Entonces, como los que gobiernan el mundo, en especial también los que gobiernan este país, saben que la verdad siempre sale a la luz,
ellos prefieren escoger de qué manera salga a la luz esta verdad. Y si tuviéramos que escoger una forma en que la verdad salga a la luz y que la gente no lo crea, es hacerlo a través de uno de los programas de menor credibilidad de la Argentina. O sea, los temas que se han presentado, más allá de que individualmente nosotros podemos creerlo o no, los demás medios de comunicación no toman en serio lo que se presenta. O sea que el programa por el cual salió cumple absolutamente su función, pero yo de todas maneras creo que lo que hizo Anabela en presentar este tema y presentarlo ella en especial con la seriedad que el tema merece, o sea, porque lo presentó con una seriedad inusual, a mí me llama muchísimo la atención. Y algunas frases que ella dijo, búsquenlo en YouTube está, busquen programa de Anabela Ascar y busquen Microchip y va a salir un programa de hace unos pocos días atrás. La seriedad con lo que me presentó y algunas frases que ella dijo realmente me llamaron la atención, de que Yahweh de alguna u otra manera está obrando para despertar los corazones de aquellos que están buscando Elohim, que están buscando la verdad, que están buscando su palabra, y nos está dando una señal clara y definida de que el tiempo es corto y que debemos preparar nuestra vida para estar frente al juicio. Nosotros como creyentes exaltamos la palabra de Elohim por sobre todas las cosas, y lo que podemos mencionar de un programa de televisión o de un artículo en un periódico o lo que fuera son simplemente señales. La verdad o el fundamento por el cual creemos lo que creemos está anclado o está basado como una roca en las Sagradas Escrituras. Así que la semana pasada estuvimos viendo un poco qué era la bestia. Lo dijimos al principio del programa. La bestia, que aparece en Apocalipsis capítulo 13, o la gran ramera también, o Babilonia la grande, como aparece también en Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, no es más ni menos que el poder romano o el poder imperial pagano que viene desde Babilonia. Lo hemos visto en Daniel capítulo 2, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, después Medo-Persia, Grecia y Roma, el imperio romano, que fue la época durante la cual Yahshua vino a la tierra, el Mesías, el hijo de Elohim, y en el cual fue crucificado. O sea, fueron soldados romanos los que clavaron las manos del Mesías al madero y que atravesaron su costado. Obviamente que fue el pueblo judío, fue la dirigencia judía la que pidió a Roma que ejecutara al Mesías, pero fue durante la época del Imperio Romano. El Imperio Romano se extendió, si no me equivoco, hasta el tercer siglo, desmembrándose por diferentes partes de lo que es el continente europeo, hasta que en un momento las tribus bárbaras o las tribus arrianas lograron desmembrar absolutamente el Imperio Romano, y lo único que quedó del Imperio Romano fue lo que se empezó a conocer como el obispo de Roma, que es actualmente lo que se conoce como el sumo pontífice o el santo padre, el poder papal, que sigue teniendo su sede en Roma, sigue vistiéndose como un emperador y sigue enseñando y dando a todo el mundo la misma doctrina romana que en la antigua Babilonia. Por eso es que cuando la Escritura habla de Babilonia, no está hablando meramente del imperio antiguo que cayó hace siglos atrás, hace miles de años atrás, sino que está hablando de lo que en la actualidad es una continuación, una extensión del imperio romano, que es justamente la iglesia romana. Ahora, nos queda una pregunta, porque justamente lo que yo estoy hablando es del microchip. Y es muy interesante, ténganlo en cuenta, que esto comienza en Estados Unidos. Es muy importante los Estados Unidos en la profecía. Así como Roma tiene un papel importante en la profecía bíblica, Estados Unidos también tiene un papel importante. Los hijos de Israel, en la antigüedad, cuando vino una gran hambre sobre la tierra, tuvieron que ir a Egipto. Y Egipto fue la ciudad, fue el imperio que sostuvo a Israel del hambre. Ellos fueron allí para salvarse del hambre, pero estuvieron 400 años en Egipto y terminaron siendo esclavos. Lo que al principio fue una salida y un lugar de libertad, posteriormente se convirtió en una cárcel, en una prisión para los hijos de Israel, hasta que a través de Moisés fue liberado el pueblo de Israel. De la misma manera, cuando en Europa reinaba el papado y perseguía a todos aquellos que no se sometían a su autoridad
que no honraban los objetos de culto y la idolatría, todos aquellos que amaban la palabra de Elohim, que poseían un ejemplar de la Escritura o que decidían honrar a Yahweh de acuerdo a los dictados de su conciencia, muchos de ellos se vieron obligados a huir, a buscar refugio en una tierra que todavía estaba desierta, como lo era el desierto de Egipto, a una tierra que todavía estaba desierta y que se la llamó la tierra de la libertad. De hecho hay una estatua que se llama la estatua de la libertad, que en realidad es una imagen de Semiramis, ¿sí? Que es una diosa babilónica. Y lo que en su comienzo fue una tierra de libertad, donde los peregrinos encontraron refugio de las persecuciones papales, de hecho, los Estados Unidos de América fueron fundados sobre los principios de la libertad de conciencia. De hecho, en la primera enmienda se nos dice claramente que una persona no tiene que profesar cierta o cual religión para poder acceder a los puestos del Estado, cosa que en la mayoría de los países sudamericanos hasta hace muy pocos años era obligatorio ser católico romano para acceder a los puestos del gobierno. Sin embargo, en Estados Unidos no, se hizo un voto, se hizo un juramento, se pactó que por nada del mundo iban a perder las libertades que habían encontrado en el Nuevo Mundo. Se estableció la Constitución de los Estados Unidos como una carta magna de libertad de conciencia que fue copiada por muchos países europeos posteriormente. Y ese país de la libertad, con el paso del tiempo, cuando los faraones fueron cambiando y empezaron a venir faraones que ya no conocían a Yahweh, que no conocían al Elohim de Israel, esas libertades se fueron perdiendo. Hay un punto que es de quiebre en la historia de los Estados Unidos, que es el año 2001, 11 de septiembre del 2001, que es tremendo, hermanos, porque a partir de ese momento, en realidad esto viene gestándose de hace mucho tiempo atrás, pero del 2001 en adelante empezaron a violarse deliberadamente un montón de libertades civiles, un montón de libertades constitucionales, y Estados Unidos pasó de ser, del lugar de la tierra de la libertad, pasó a ser el lugar de la esclavitud. De hecho, anoche tuve la oportunidad de hablar con un hermano de Estados Unidos que me llamó para contarme algunas cosas, y bueno, él está con planes de salir de los Estados Unidos porque la cosa se está poniendo bastante brava para la libertad de culto, la libertad de conciencia. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 13, Estados Unidos aparece como la segunda bestia que tiene apariencia de cordero y tiene dos cuernos como los de un cordero, pero que habla como un dragón. Aunque dice defender la libertad de conciencia, es una copia exacta de la jerarquía papal y va a hacer exactamente lo mismo que hizo Roma durante la Edad Media: perseguir a todos aquellos que se opongan al gobierno mundial y a la religión mundial. De hecho, esta segunda bestia de Apocalipsis 13 hace que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. La primera bestia es Roma, es el papado. Ahora nos queda la pregunta: ¿cuál es la marca de la bestia? Este tema del microchip está relacionado absolutamente. No es concretamente el cumplimiento de la profecía de la marca de la bestia, pero tiene una relación de plano. El hecho de que el microchip se ponga en la mano y en la frente, entre los dos ojos, es tremendamente clave. Para entender qué es la marca de la bestia, tenemos que recurrir al Antiguo Pacto, recurrir al Antiguo Testamento. Vamos a leer primero el pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 en adelante. Son los últimos 3 versículos del capítulo 13 de Apocalipsis, que son los versículos seguramente más enigmáticos y que se le han dado muchas aplicaciones. Hoy seguramente van a escuchar una aplicación, pero que sinceramente yo creo que es la más acertada, comparándola con las historias del Antiguo Testamento, ¿sí? En el versículo 16 al 18 se nos dice que esta bestia, ¿sí?, la segunda bestia, dice: hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Usted dirá, bueno, el propósito del microchip es para controlar cuestiones de salud, no tiene nada que ver con el comercio. En realidad, el propósito original, o el propósito por el cual, de la manera en que se le presenta al mundo, es el tema de la salud. Pero una vez que está el microchip,
después va a servir para absolutamente todo. Claves de seguridad, acceso al trabajo, acceso a la casa, las alarmas, todo lo que ahora es engorroso con un montón de claves, va a tener acceso directamente con el microchip. O sea, se le va a dar un montón de utilidades que originalmente no se presentan. Incluso las tarjetas de crédito, los viajes en colectivo, los viajes en tren o en subte, todo es mucho más fácil y manejable con el microchip, que tiene una capacidad de almacenamiento no solamente para poner un simple texto de una historia clínica, sino que va a tener una capacidad para que se pueda poner toda la información vital de una persona y va a garantizar que nadie pueda robar una tarjeta de crédito, nadie pueda sacar dinero de algo que no es suyo. O sea, va a ser presentado como el método ideal para solucionar gran parte de los problemas de la sociedad. Así que el hecho que acá diga no podrá comprar ni vender nos muestra que el microchip o la marca de la bestia, todo lo que implica, porque el microchip es solamente la parte visible de lo que es la marca de la bestia, el que no tenga esta marca va a quedar absolutamente aislado de la sociedad. Es por eso que hay un llamado desde el Génesis hasta el Apocalipsis en la Escritura a salir de Babilonia, a salir de las grandes ciudades. Si nosotros no aprendemos a vivir sin depender del sistema, cuando comience la gran persecución, vamos a ceder en nuestra fe, vamos a ceder en nuestros puntos cruciales de fe, vamos a arrodillarnos delante de la estatua, así como la mayoría de los hebreos que estaban en Babilonia se arrodilló delante de la estatua de Nabucodonosor. Solamente hubieron 3 jóvenes hebreos que no se postraron. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta esto. Dice que no podrá comprar ni vender. En el versículo 17 dice, y ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, escuchen esto, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. De este número se han sacado montones de aplicaciones. Yo simplemente voy a mencionar algunas que a mí me parecen correctas pero no absolutas, es decir, son cumplimientos parciales de una profecía que abarca muchísimos aspectos. Si ustedes caminan por la calle y ven la moda, la ropa que usa la juventud, van a ver que gran parte de las marcas, los logotipos de las marcas de la ropa tienen 666, como si fueran pequeñas llamas o de diferente manera. Ustedes lo van a ver seguramente, tienen el 666. La moda está usando el 666 como una herramienta de marketing para acostumbrarnos a ese número. Esto es simplemente un detalle, no digo que es el cumplimiento, por favor, no. Es simplemente un detalle. Otra cosa importante, hay una forma de estudiar el tema de los nombres que se llama gematría, que aparece incluso en la escritura, los sabios hebreos lo practicaban, que era asignar un valor numérico a cada letra de los nombres. Durante años la Reforma Protestante ha asignado los valores numéricos de los títulos papales y han dado 666, como por ejemplo un título que es Vicarius Filii Dei, que cuando uno suma las letras en latín, los números romanos, da 666, o Romit, que es una palabra hebrea para designar a Roma, cuando le asignan los valores numéricos del hebreo, da 666. Y así hay muchas formas de aplicar el número 666 a un nombre, aplicando valores numéricos a cada una de las letras. Pero sin ir más lejos, todo nos señala a Roma. ¿Por qué? Si usted agarra los números romanos que nos enseñaron en la escuela primaria, son fáciles, más o menos nos acordamos. Es la I es un 1, la B corta es un 5, la X es un 10, la L es un 50, la C es un 100, la D es 500 y la M es 1000. Creo que ahí vamos, no recuerdo bien, pero creo que es esa la secuencia. Ahora, la M es una letra agregada posteriormente a lo que era la numeración original del latín, la numeración romana original. Antes era 1, 5, 10, 50, 100 y 500. Y cuando uno suma 500 más 100 más 50 más 10 más 5 más 1,
nos da 666. O sea, la numeración romana nos muestra que está basada en 666. De hecho, si queremos agregarle la letra M también, 1000 y después seguiría 5000, y después seguiría 10.000 y después seguiría 50.000 y así. Pero siempre es 1, 5, 10, ¿no? 50, siempre en esa secuencia. Por lo tanto nos daría 6.666, pero es lo mismo. Roma adoptó este número porque es parte de la religión babilónica. Se han encontrado, arqueológicamente se han encontrado amuletos de la antigua Babilonia que muestran secuencias de números que al sumarlos dan 666 y que están en relación con el dios Sol, que era adorado en Babilonia. O sea que cuando Yahshua nos dice por medio del Apocalipsis que el número de la bestia es 666, nos está diciendo básicamente que es la forma de adoración babilónica y que se traspasó a Roma y que se traspasó hoy en día a la iglesia romana. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy en día? Todas las persecuciones que se hicieron en el Antiguo Testamento están relacionadas con la violación o la obediencia de los mandamientos de Elohim. De hecho, un pasaje muy cercano a este Apocalipsis 13 es Apocalipsis 14, por ejemplo. En Apocalipsis 14:12 se nos habla acerca del pueblo de Elohim, que no recibe la marca de la bestia, y dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yahshua. O sea, por un lado están los que reciben la marca de la bestia, que lo menciona en Apocalipsis 14, los versículos anteriores, y por el otro lado están los que no reciben la marca de la bestia, que sí guardan los mandamientos de Elohim. Pero en especial, esta marca de la bestia va a tener que ver con un mandamiento puntual, un mandamiento del cual ya hemos hablado en este programa, que es el cuarto mandamiento, el Shabbat. Usted me dirá, ¿por qué? Bueno, hay varias razones. La primera que le voy a dar, que es importante, es que si usted lee los 10 mandamientos, la mayoría de los mandamientos tienen una relación con las leyes del Estado. Por ejemplo, la Biblia dice en los 10 mandamientos: no matarás. Pero al mismo tiempo, el Estado también nos dice: no matarás. Entonces, hay muchos creyentes, muchos cristianos de muchas iglesias que no matan, pero no porque Dios dijo no matarás, sino porque saben que hay una pena civil para aquel que mata. Si usted sigue este razonamiento, se va a dar cuenta de que la mayoría de los creyentes o cristianos no mata, no roba y no adultera, no porque Dios lo dijo, no porque es palabra de Elohim, no por amor a su palabra, sino por temor a la represalia del Estado, o por temor a la condena de la sociedad. Y nosotros no podemos usar como creyentes la condena de la sociedad o la aprobación de la sociedad como guía de nuestra vida. Nuestra forma de vida debería estar basada en la Escritura, que es superior a cualquier ley del Estado. De hecho, el que guarde realmente la Torá y guarde la Escritura va a irradiar la luz y el amor hacia sus semejantes. O sea que este tiene que ser nuestro fundamento. Ahora, todos los mandamientos, o la gran mayoría de ellos, tienen a la par una aprobación de la sociedad, y por lo tanto muchos guardan estos mandamientos simplemente porque la sociedad también lo guarda. Ahora, hay un mandamiento que solamente es una prueba de lealtad al eterno Yahweh Elohim. Hay un mandamiento que si usted no lo guarda, la sociedad no le va a decir nada y la sociedad no lo va a condenar. Es solamente un mandamiento que nos dice que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, descanso, Shabbat para Yahweh tu Elohim. Es el único mandamiento que tiene que ver solamente con nuestra relación con Yahweh y que tiene que ver con comprar o vender. Yo voy a dar el texto después de la segunda canción, vamos a escuchar el segundo tema musical y después de eso, bien hermanos, continuamos. Mencionábamos antes de la pausa que el Shabbat, el cuarto mandamiento, es el mandamiento olvidado, el mandamiento pisoteado, que no es de ahora, sino que es justamente a partir de la formación de lo que fue la iglesia romana,
el emperador Constantino, que fue el primer emperador romano supuestamente convertido al cristianismo, el que forjó la unión entre lo que era el cristianismo verdadero o el cristianismo primitivo con la religión pagana de Roma, y disfrazó todo el culto pagano con nombres cristianos. Por ejemplo, para dar un ejemplo, los romanos adoraban a Júpiter, así que dijeron que Júpiter y la estatua de Júpiter iba a ser llamada San Pedro. Los romanos adoraban a Semiramis con el niño, que era una reina babilónica. Entonces, para que los cristianos no se sintieran mal, dijeron que Semiramis con el niño era la Virgen con el niño Jesús. Y así fueron disfrazando todo lo que era el paganismo romano con nombres cristianos, y terminó por ser un híbrido obviamente terrible, porque la gente que supuestamente estaba recibiendo el Evangelio en realidad estaba recibiendo el paganismo, estaba recibiendo la religión antigua de Babilonia. Así se extendió hasta el día de hoy. Si usted compara la liturgia del culto romano, se va a dar cuenta que utiliza incluso la misma ropa, las mismas formas, los mismos símbolos que en la antigua religión babilónica. Basta con constatarlo con alguna enciclopedia que muestre lo que es la religión antigua babilónica para que usted se dé cuenta que es la misma que existe hasta el día de hoy. Fue la Iglesia romana la que traspasó la autoridad, o la santidad, mejor dicho, del día de Shabbat, la traspasó al día domingo, al primer día de la semana. Yahweh dice en su palabra, léalo en Bereshit, en Génesis, que en 6 días creó los cielos y la tierra, y reposó el séptimo día, y bendijo ese día, y lo santificó, y lo dio al ser humano para beneficio del hombre, eternamente y para siempre. Iba a ser un recordatorio de que Él es el creador de todas las cosas. Cuando una persona guarda el Shabbat, cuando una persona observa el cuarto mandamiento, lo que está haciendo es reconocer que fuimos creados por Yahweh Elohim, y que Él es el creador de todas las cosas. Y cuando Yahweh da este mandamiento, después de la salida de Egipto, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, los 10 mandamientos están en Deuteronomio 5 y en Éxodo capítulo 20. Cuando da los mandamientos en Deuteronomio 5 dice, acuérdate del Shabbat, y acuérdate que fuiste extranjero en la tierra de Egipto, y que yo te liberé con mano poderosa. Nosotros reconocemos al guardar el Shabbat, no solamente que fuimos creados por Yahweh Elohim, sino que reconocemos que fuimos rescatados de Egipto, del pecado, de la oscuridad de nuestra vida pasada. Todas aquellas personas que han aceptado al Mesías y a Yahshua y han sido rescatados de su vida pasada, tienen que guardar el Shabbat como recordatorio de que alguna vez fuimos esclavos en Egipto, que alguna vez estuvimos en el pecado y que Yahweh nos ha rescatado. Pero el cuarto mandamiento ha sido pisoteado por Roma primeramente y posteriormente por las iglesias protestantes, que muchos de ellos no saben que al honrar el domingo como día de reposo o como día de culto, están honrando a Roma, están honrando a la bestia y están honrando su marca y su sello de autoridad. Hay sacerdotes mismos que han escrito que la marca y el sello de la autoridad de Roma es la observancia del domingo como día de culto por parte de los protestantes. Es momento, hermanos, de despertar, de hacer lo que la Escritura dice por encima de lo que los hombres dicen. Ha llegado el momento de que empecemos a guardar su palabra, porque yo le voy a hacer bien directo. Si no guardamos su palabra en momentos de paz, si no guardamos su palabra en tiempos en que no hay persecuciones, ¿qué va a pasar cuando las libertades sean absolutamente quitadas? ¿Qué va a pasar cuando usted, si guarda el Shabbat, no pueda comprar ni vender? Este era el texto que yo quería compartir con ustedes, que se encuentra en Nehemías. Cuando nosotros leemos, aquel que no tenga la marca de la bestia en su frente o en su mano no podrá comprar ni vender, y queremos pensar cuál de los mandamientos tiene que ver con comprar o vender, el único precepto, el único mandamiento que tiene que ver con lo económico y con las transacciones comerciales, es el cuarto mandamiento que nos habla del Shabbat. Más allá de que si nosotros no guardamos los 10 mandamientos es lo mismo que nada, lo dice el apóstol Jacobo o Santiago en el capítulo 2 versículo 10, dice, el que guarda toda la ley pero ofende un punto se hace culpable de todo. Y el mismo Santiago o Jacobo nos dice que
la fe sin obras está muerta. El libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis nos dice que cuando Yahshua el Mesías venga en las nubes de los cielos, en la gloria de su Padre, dice que va a venir a dar a cada uno conforme a sus obras, no conforme a su fe, porque la fe es lo que nosotros profesamos, pero las obras es la evidencia de lo que nosotros profesamos. Si yo digo que tengo amor o que tengo fe, y yo no pongo por obra la palabra de Elohim, entonces soy un mentiroso, no conozco a Yahshua, no conozco a su Padre Yahweh. Entonces vamos a ver el texto que nos muestra que el día de Shabbat está relacionado con la compra y la venta, se encuentra en Nehemías. Vamos a el libro de Nehemías, capítulo 10, para entender un poco más. Nehemías es un caudillo de Israel que volvió del cautiverio babilónico, nótese qué importante, cuando el pueblo de Judá y de Benjamín y de Leví estuvieron en cautiverio en Babilonia, fueron llevados por el mismo Nabucodonosor al cautiverio de Babilonia. Pasados 70 años del cautiverio que fue profetizado por Jeremías, volvieron a Israel, volvieron a Jerusalén y volvieron a reconstruir el templo y a restablecer el culto de sacrificios y ofrendas, que no era ni más ni menos que el evangelio graficado en símbolos, graficado en imágenes, para que el mundo conociese el plan de salvación de que Yahweh iba a dar a su Hijo para rescate de toda la humanidad. Y como Satanás no quería que el sistema de sacrificios y ofrendas volviese a funcionar, como Satanás quería que el templo quede destruido, empezó a acosar a Nehemías y a todos los que vinieron a reconstruir Jerusalén por medio de las naciones vecinas. Entonces Nehemías decide hacer un voto de obediencia. Y fíjense lo que dice en Nehemías capítulo 10, versículo 29 en adelante. Dice así: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Elohim, que fue dada por Moisés, siervo de Elohim. ¿La ley de quién? De Elohim. No es de Moisés, se le llama de Moisés, pero no la inventó Moisés, fue dada por Yahweh, Elohim, el Eterno, para bendición de su pueblo. Dice Moisés, siervo de Elohim, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos de Yahweh, nuestro Adón, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de Shabbat, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nehemías propuso, juró delante del pueblo y todo el pueblo que volvió de Babilonia a reconstruir Jerusalén, que en Shabbat ni en día de fiesta iban a comprar ni vender nada ni a comerciar con los pueblos extranjeros. ¿Por qué? Hermanos, porque el día de Shabbat es un día de adoración, un día de culto, un día en el que reconocemos que todas las cosas las recibimos por gracia. Es un sello, es una señal que Yahweh ha puesto con su pueblo para recordarnos que todas las cosas las recibimos de Él. ¿Saben por qué yo no trabajo en Shabbat, hermanos? Porque yo sé que aunque yo no trabaje en Shabbat, Él me va a proveer todas las cosas. Y eso, ¿sabe cómo se llama, hermano? Se llama fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según dice Hebreos capítulo 11. Pero quiero compartirles otro pasaje que se encuentra en Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y versículo 20. Tome nota de los pasajes para poder leerlos luego en su hogar. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20. Dice así: y les di también mis días de Shabbat para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh que los santifico. ¿Saben qué, hermanos? Si usted roba un banco, si usted mata a alguien, si usted adultera, todo eso trae consecuencias visibles y la condena de la sociedad. Usted tiene que respetarlo, sea creyente o no, en la Escritura. A los creyentes, a los cristianos, a los evangélicos les hablo en esta tarde. Ustedes pueden guardar todas estas cosas, pero es una señal que toda la sociedad ve. Pero si usted guarda el Shabbat,
Si usted honra el cuarto mandamiento como Yahweh lo mandó, como Yahshua lo cumplió, en Lucas capítulo 4 dice que Yahshua tenía como obligación ir cada Shabbat a la sinagoga a compartir las Sagradas Escrituras, como los discípulos lo guardaron, y como los cristianos fieles hasta el siglo III guardaron el Shabbat, hasta que Roma lo cambió. Si usted guarda el Shabbat por amor simplemente a su palabra, y porque sabe que es una bendición para que usted no viva estresado ni preocupado por las cosas de este mundo, si usted lo toma como una bendición de Yahweh, nadie lo va a saber, solamente Yahweh. Es una señal entre mí y vosotros, no es para jactarse, no es para mostrarlo al mundo. Si usted da limosna, hace otras cosas que también hay que hacer, no digo que no, pero la gente lo va a saber. Pero si usted guarda Shabbat, es algo entre usted y el Padre Celestial. Si usted guarda el falso Shabbat, el falso día de reposo, que es el primer día de la semana, el mismo día en que los paganos de la antigua Babilonia adoraban al sol, por eso el 666 tiene que ver con el sol y la adoración al sol, entonces usted está reconociendo la autoridad de la bestia. Esa misma bestia que persiguió a los hijos de Elohim durante la Edad Media y que va a volver a perseguir con ayuda de Estados Unidos, el Vaticano y Estados Unidos en una santa alianza, así como fue el Vaticano y Estados Unidos una santa alianza para derrocar el comunismo, también va a ser Estados Unidos y el Vaticano una santa alianza para implantar la marca de la bestia a nivel mundial. Estados Unidos va a ser el poder de choque, la fuerza civil, que va a obligar a todos los moradores de la tierra que se postren ante Roma y que reciban su marca de autoridad. Que sí, el microchip es una señal externa, pero la marca de autoridad va a ser honrar el falso día de reposo establecido por Roma. Yo tenía varias cosas para compartir que obviamente no nos da el tiempo, pero les voy a hacer que escuchemos un pedacito, aunque sea, del audio que traje para compartir sobre cómo el movimiento dominical está avanzando a nivel mundial y el Vaticano quiere implementar el día domingo como descanso obligatorio para todo el mundo. Muy bien, hermanos, hemos escuchado, esta es una noticia de la televisión europea, televisión española, pero a nivel Europa, a nivel el bloque europeo, se está planeando ya poner el domingo como cierre obligatorio de todos los negocios. Y en Chaco, en la provincia del Chaco, hace poco tiempo atrás, salió publicado en la revista El Puente, una revista religiosa, el gobernador, Jorge Capitanich, tuvo que derogar, tuvo que vetar una ley que fue aprobada para obligar a todos los comercios a cerrar el domingo, obviamente con muchas razones que son buenas y que son aceptables, pero se estaba de alguna manera violando la libertad de conciencia de aquellos que trabajan en domingo, yo trabajo en domingo, y que guardan el Shabbat como día de reposo. Esto salió en la revista El Puente, que es una publicación religiosa, de marzo del 2012, me lo pasó el hermano Carlos de aquí de Ituzaingó. La noticia no la voy a leer porque ya se nos está yendo el tiempo, pero sí quería mencionarlo, que la ley dominical no es nada nuevo. Constantino, el emperador Constantino, fue el primero que dictó una ley dominical obligatoria que hizo que judíos, musulmanes y creyentes en el Mesías, creyentes en Yahshua el Mesías, que guardaban el Shabbat de los 10 mandamientos, tuvieran que ser expulsados y muchos de ellos martirizados por causa de guardar el Shabbat. Esa ley dominical, que fue la primera que dio Constantino, no es ni más ni menos que lo mismo que va a pasar a nivel mundial en nuestra sociedad. Los Estados Unidos de América, con sus raíces protestantes, no se están dando cuenta de que están haciendo lo mismo que hizo Roma en el viejo mundo y por lo cual ellos emigraron a Norteamérica. Todos los padres protestantes, los peregrinos que se les llama, huyeron de la persecución de Estados Unidos y ahora sus hijos o sus nietos o sus bisnietos van a hacer lo mismo que hizo Roma. Se está formando una imagen de la bestia, una copia de la bestia que va a hacer una persecución a nivel mundial, y el eje de esa persecución tiene que ver con la observancia del Shabbat. Yo le invito a cada uno de los hermanos que nos está escuchando que este viernes de tarde, cuando baje el sol, pueda celebrar su primer Shabbat, que pruebe a Yahweh, que lea la Escritura, que
que ore, que le pida sabiduría, que le muestre si es verdad que el Shabbat es un mandamiento en vigor, en vigencia, y que lo practique, y que reciba los beneficios de observar el Shabbat, honrando al Creador en el día que Él estableció, ahora en tiempo de libertad, antes que el sistema y las obligaciones civiles nos obliguen a trabajar en Shabbat y honrar el domingo como día de reposo. Ya nos estamos yendo, ya el tiempo se nos acabó.